Gloria a Dios. Amados hermanos, amadas hermanas, la gracia del Hijo, la gracia del Padre, la gracia del Espíritu Santo está sobre todos y cada uno de nosotros. Hoy tengo una palabra hermosa, preciosa, que anhelo ardientemente que usted reciba, la internalice, se apropie de la misma y la ponga por obra en el dulce nombre de Jesús. De modo que veamos y disfrutemos en ese nombre que es sobre todo nombre. Padre de misericordias, gracias en el nombre de Jesús por este honor y este privilegio que tú me concedes de traerle a tus hijos de esta preciosa palabra, tu preciosa palabra. Ministrales, ministranos, tócanos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, esta palabra de hoy es preciosa y la he titulado en el dulce nombre de Jesús, justificados por la gracia. Y la misma la encontramos en la palabra de Dios, en la epístola que le escribió el apóstol Pablo a su discípulo Tito. Veamos. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que aborrezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. El apóstol Pablo instruye a Tito sobre el modo de exhortar a los fieles que se conduzcan como es debido con los demás. Veamos. Tito, 3 capítulo, versículo 1 al 2. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Comienza con una exhortación a someterse a las autoridades legítimas. Esto es, hazles a la memoria que se sometan. A los fieles, en cambio, pide que estén prestos para toda buena obra. Esto tiene estrecha relación con la sumisión y obediencia a las autoridades, pues donde la buena ciudadanía demanda acción comunitaria, el cristiano debe ser siempre cooperativo con tal que no esté implicada en ninguna cuestión de conciencia. Dice luego cómo han de comportarse con sus conciudadanos. Mencionemos algunos términos: que no difamen, que no sean pendencieros, que sean amables, que sean virtuosos, que no hagan acepción de personas. El mejor modo de estar preparado para ser apacible, comprensivo y benévolos hacia los demás es considerar primero lo que la benignidad de Dios soportó en nosotros antes de nuestra conversión. Segundo, lo que la gracia de Dios hizo en nosotros cuando nos salvó. Tito, 3 capítulo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites, diversos deleites, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¡Qué cuadro de maldad! ¿Nos reconocemos en él?
Si no es así, hemos olvidado la convicción del pecado que un día debió atenazarnos el corazón. Pero si por la gracia de Dios no lo hemos olvidado, sabemos ser benévolos con los demás como lo fue Dios con nosotros. Aquí nos dice erais. No nos dice erais, sino éramos, incluyéndose a sí mismo. Pablo, el apóstol, se está incluyendo a sí mismo. Así pues, así puede incluirse también en la gloriosa manifestación de la gracia de Dios. En los versículos 4 a 7 de este tercer versículo, de este tercer capítulo, se detiene más en la obra de nuestra justificación y regeneración. Ve el versículo 4, si es tan amable. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos dice, pero téngase en cuenta que el énfasis cae sobre el comienzo del versículo 5, no en virtud de obras, nos dice, mientras que Él nos salvó, se halla al final de la frase y adquiere así su correspondiente énfasis de colocación. Vemos aquí en el versículo 4 el amor benévolo de Dios a nosotros y en el versículo 5, la primera parte, la gratitud completa de dicho amor. Al ser dirigidos hacia quienes positivamente lo habíamos desmerecido, solamente a su misericordia debemos el no haber quedado para siempre en la perdición. Veamos el versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En los versículos del 5, la segunda parte, al versículo 7, el apóstol describe la obra del Espíritu Santo mediante el lavamiento de regeneración y renovación en el Espíritu Santo, que es la gente que está en este momento obrando, que derramó Dios ese Espíritu Santo sobre todos nosotros ricamente mediante Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por la gracia de Dios, seamos hechos herederos. Ve ese versículo 8 tan hermoso. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Amados hermanos, amadas hermanas, al final de una porción tan densa en doctrina de la salvación, el apóstol pronuncia la frase, palabra fiel. Esto es digna de todo crédito. En esta, refiriéndose a todo lo que ha hecho en los versículos 4 al 7, para poner en relieve la importancia de las enseñanzas que en dichos versículos ha puesto continuamente diciéndole a Tito, y en estas cosas quiero, no se trata de un mero deseo, sino de un mandato. En estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que han creído en Dios se interesen en preceder a todos en buenas obras. Una vez más, como lo indica él, la fe y la confianza en Dios son una actitud permanente después del acto inicial de fe mediante el cual fuimos salvos. Y en la medida que esta actitud de fe se mantenga viva, se mantendrá también vivo el celo por ejercitarse en buenas obras. Y usted se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué? Y la contestación nos la da él mismo. Porque estas cosas no solamente son excelentes en sí mismas, sino también buenas y útiles a los hombres, es decir, a los seres humanos de todas las clases. Traen vida, luz, gozo y paz, donde antes, mucho antes había
muerte, tinieblas y miedo, temor, pavor, terror. Amados hermanos, estoy plenamente convencido de que esta enseñanza que el Espíritu Santo nos ha traído ha sido de bendición. Ha sido de bendición, de bienaventuranza para mí, para usted y para todo aquel que está al alcance de mi voz. Por lo tanto, si es tan amable, en el dulce nombre de Jesús, dele like, suscríbase si no se ha suscrito, para que reciba una notificación de YouTube cuando subamos el próximo video a esta plataforma. En adición, le pido encarecidamente que colabore con nuestro canal, provocando que este mensaje llegue a personas que usted ama, para que esas personas que usted ama también sean edificados, consolados, exhortados y motivados, como lo hemos sido nosotros en el dulce nombre de Jesús. Amados hermanos, el amor del Padre, el amor del Hijo, el amor del Espíritu Santo está con usted, amada hermana, y con todos los que usted ama en el dulce nombre de Jesús. Bendecidos.